Buenos días. Buenos días. Si está listo, podemos empezar, doctor. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, muy buenos días a todos. Mucho gusto. Mi nombre es John Freddy López. Yo soy residente de pediatría de la Universidad de Antioquia. La idea del día de hoy, pues esta mañana, es que conversemos de algunos puntos importantes y prácticos en el uso de la neuroresonancia en pediatría, ¿cierto? Que la tengamos en cuenta como una herramienta que es esencial para el diagnóstico pues, no invasivo de patologías pues de neuropatías en la población infantil, sobre todo cuando, digamos, los otros métodos diagnósticos imagenológicos, pues no llegan a, digamos, a lograr el diagnóstico que necesitamos. Entonces, para comenzar, lo que tenemos que saber es que, pues, conocer la magnitud digamos, del problema, que es las anomalías, pues, en la parte renal y urinaria, digamos que son las malformaciones más, pues, de más frecuentes que se pueden dar durante el embarazo, del 1 al 2% de los embarazos, y es la principal causa de enfermedad renal crónica, que pues en niños más del 50% de los casos. Eso depende de donde uno lo revise. Hay, digamos, bibliografías que demuestran que del 30 al 60% pues es la etiología de la enfermedad renal crónica. Sabemos que la dilatación del tracto urinario prenatal está presente en el 2% de los fetos, y que de todas formas, a pesar de, digamos, de esta alta prevalencia en la población, pues sabemos que esas cifras son subestimadas porque muchos de los estudios poblacionales que realizan, digamos que tienen en cuenta mucho los estadios finales, 4 y 5 de enfermedad renal, más no los primeros estadios, por lo cual digamos que esas cifras pueden ser un poco infravaloradas. Sabemos que obviamente los pacientes que tienen un grado de obstrucción en la vía urinaria y se asocia a procesos infecciosos como una infección urinaria, pues tienen más riesgo de lesión renal, y que esto pueda desencadenar pues y llevar a una enfermedad renal crónica. Por eso es como un reto diagnóstico lograr diagnosticarlas tempranamente, como para prevenir muchas de esas, eh, digamos, complicaciones que puede llevar la enfermedad renal crónica. En América Latina, pues según la cuenta de alto costo del 2000, pues del reporte del 2025, pues sabemos que la enfermedad renal crónica ocupa más o menos, pues tiene una prevalencia del 10,15% en la población, y específicamente en el caso de Colombia tenemos una prevalencia que es aproximadamente del 11,4 para el año 2022, que es como el que tenemos reporte. Como ya les dije, pues a pesar de que estas cifras, pues de que tenemos estos valores, pues son cifras que inclusive pues acá también parece, pues está subestimada, pues debido a lo que les acabé de comentar del subdiagnóstico, pues del subregistro que tenemos en las enfermedades renal crónica en los primeros estadios. Acá tenemos un poco de la cuenta de alto costo que nos informa, digamos, todos los costos que tienen los pacientes, tanto que cursan enfermedades renales del 3, pues, grado 3 hasta 5, y mucho más en los pacientes que, pues, que ya están en un proceso de diálisis, y obviamente mucho más en un paciente que pues lleva a trasplante renal. Y obviamente es importante acá hablar, perdón. Es importante también acá hablar de todas las complicaciones cardiovasculares que están asociadas a todo el desarrollo de la enfermedad renal crónica, que también suman tanto un costo, pues que puede verse del lado monetario, como un costo en la calidad de vida de los pacientes, debido a que pues la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los pacientes con enfermedad renal. Entonces es importante tenerla en cuenta, porque reducir el impacto, pues reducir la evolución de la enfermedad va a permitir reducir el impacto económico y obviamente sus complicaciones, además pues de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, para las imágenes de diagnósticas en los pacientes con alguna patología nefrourológica, pues tenemos diferentes herramientas que nos pueden ayudar a hacer una aproximación diagnóstica. Tenemos unas imágenes que, digamos, son
de primera línea en el diagnóstico etiológico de muchas enfermedades a nivel renal, como es la ecografía, obviamente pues también la gamografía. Sin embargo, el día de hoy quiero que nos centremos pues en la resonancia magnética, que es una técnica que pues, como ya les dije, es de gran importancia porque no solo combina una parte anatómica, sino una parte funcional y evita la radiación, que en los niños es muy importante pues por todo ese riesgo acumulado que puede tener a nivel de toda su vida. Y ya digamos que las desventajas y vamos a ir hablando como un poco más de toda esta, pues de la resonancia. Entonces, para iniciar, sabemos que la técnica pues, de resonancia, a diferencia de la tomografía, pues no usa radiación ionizante. Se basa en la excitación de protones de hidrógeno que, como vemos acá en la imagen, lo que genera es un campo. Pues sabemos que los protones de hidrógeno son abundantes en el agua y en la grasa corporal, y la técnica de resonancia magnética lo que aprovecha es esto a través de un campo magnético que alinea todos los protones, ¿cierto? Creando un campo, ¿cierto? Y unos protones que se alinean, que eso es lo llamaba una fase de spinning. Cuando aplicamos una onda de radiofrecuencia con una frecuencia precisa que manejan pues estos dispositivos, esto excita los protones de hidrógeno, lo que hace que cambien el nivel energético, y cuando se frena el estímulo, esa radiofrecuencia, los protones que estaban en constante movimiento y habían acumulado energía, nuevamente entran en un estado de equilibrio, y al generar, y digamos, al llegar a ese estado de equilibrio es que se libera la energía necesaria, que es la que finalmente es la que sensa, eh, sí, la que absorbe, digamos, el dispositivo para obtener las imágenes de los tejidos. Entonces ya vemos que va a depender mucho del tipo de tejido y el nivel de protones que tiene, pues de hidrógeno, es lo que me va a hablar de la capacidad o de la imagen que puede definir esta, pues digamos, este dispositivo. Y como les acabo de mencionar, lo que genera finalmente pues la imagen es esa fase de relajación, que es lo que llamamos T1 y T2, que es cuando retornan esos protones a su estado inicial, liberando esa forma, pues esa energía, formando la imagen. Entonces, cuando hablamos del T1 y el T2, estamos hablando de esos tiempos de relajación, en donde el T1 se define como el agua, ¿cierto? Que los tiempos son más largos, es decir, que la imagen se genera menos intensa, lo que vamos a ver interpretado como una imagen negra. Mientras que la grasa, que digamos tiene menos, digamos, protones, pues, contrario al líquido, pues tiene tiempos de T1 más cortos, y lo que se llega a ver finalmente reflejado en la imagen es como una imagen blanca, que es lo que llamamos hiperintenso. Y cuando estamos hablando bueno, por hablar de este T1, generalmente como esa relajación T1 genera el agua, pues el tiempo T1 largo en el agua, aquí es donde aprovechamos el uso de algunos, pues en donde utilizamos el gadolínio para aprovechar esta fase y hacer digamos, una inversión de la intensidad, que es lo que vamos a ver como un poco más adelante. Y pues el tiempo de T2 es cuando podemos ver que el líquido se torna más hiperintenso debido a que ese T2, ese tiempo de relajación es mucho más largo, y la grasa, por el contrario, tiene tiempos T2 más cortos, o sea, es hipointensa. Eso es importante porque cuando vayamos a una de las estrategias que se utiliza para evitar utilizar los contrastes, es utilizar los tiempos de relajación T2, ya que debido a que el líquido se me va a ver brillante, en este caso, por ejemplo, en el caso de la vía urinaria, vamos a ver es la orina, que va a ver brillante, me va a servir inclusive como si lo pudiera utilizar como un contraste, algo más fisiológico, que me permite valorar como toda la anatomía de la parte urinaria. Sin embargo, pues ya vamos a ver que tiene unas limitaciones,
frente pues a lo que las ventajas que me pueden presentar tanto el contraste como la relajación pues del T1. Y lo importante es que la resonancia combina estos dos tiempos, lo que me hace que me dé unas imágenes anatómicas y, y digamos unos valores funcionales que finalmente es lo que me va a hacer que este estudio sea como de tanta importancia y que me dé tanta información. Entonces, como ya les decía, pues es un estudio con muchas ventajas frente a otros como la tomografía. Pues acá tenemos pues tenemos una ventaja y es que no hay radiación ionizante. Como les dije, pues es muy importante porque muchos de estos niños que tienen patologías de la vía urinaria que requieren intervenciones van a necesitar un seguimiento a largo plazo y pues la utilidad y obviamente utilizar mm, medios o dispositivos que son ionizantes, pues va a ser el riesgo de que se me acumule esa radiación que pues finalmente va a llegar a ser un factor de riesgo para el desarrollo, por ejemplo, de patologías neoplásicas. Entonces, es una de las ventajas. También tenemos que, como ya les dije, evalúa tanto una parte morfológica como una parte funcional de la vía urinaria, lo que pues también es una ventaja, y que en la patología, sobre todo de, de la vía urinaria superior, pues va a tener un mejor detalle anatómico, lo que me va a permitir que lleguemos más fácil a un diagnóstico etiológico. Entonces, respecto a las indicaciones, vamos a ver que la uroresonancia, a pesar de que es un estudio que es muy completo, como ya hemos hablado, pues no es el estudio de primera línea para muchas patologías. Vemos que no es una prueba de screening, es una prueba que nos ayuda como a resolver problemas. Sobre todo cuando tenemos patologías obstructivas en que no logramos determinar los niveles, pues la causa etiológica o el nivel de obstrucción. Entonces, acá tenemos como algunas de las indicaciones que encontré en los diferentes artículos. Por ejemplo, en la obstrucción funcional, cuando queremos determinar el nivel de causa, por ejemplo, en la unión de la uretropélvica, ¿cierto? Cuando hay un vaso cruzado, no sé si logran ver en la imagen que ven una como una zona de estrechez a nivel que está como obstruyendo ese riñón izquierdo, que no se logra determinar muy bien como en las primeras imágenes, pero cuando logramos mediante la resonancia detallar más la parte como anatómica, vemos un vaso que está cruzado, perdón, que está cruzado y digamos que ahí ya tenemos como una mejor aproximación a este paciente debido a que pues, tenemos una mejor definición del grado, pues, del punto de la lesión. También tenemos pues, la indicación cuando tenemos anomalías complejas que con los estudios imagenológicos de rutina como son la ecografía y como son pues la cisturotrografía o la gammagrafía, no logramos determinar bien esa parte anatómica y tenemos que, pues tenemos la uroresonancia como una de las posibilidades, pues una de las técnicas que nos sirve para ese diagnóstico. También encontré esta indicación de masa y lesiones quísticas. Sin embargo, les dejo ahí el signo de pregunta y es porque cuando nos aproximamos a una masa o una lesión quística que esté en la vía urinaria, pues realmente las guías están más a favor de realizar estudios más de abdomen que solamente determinados a la vía urinaria. Aquí vemos, por ejemplo, las recomendaciones de la ACR, en los cuales cuando tenemos una masa que es inclusive determinada al riñón, pero que no tiene como contraindicaciones para TAC ni para como los contrastes intravenosos. Realmente tenemos indicaciones de que es usualmente apropiado, pero acá como ven en la imagen, pues tenemos que son imágenes de abdomen y no solamente determinadas como a la patología como urinaria ni a la vía urinaria, sino que se solicitan son imágenes de abdomen total. Entonces, digamos que ahí la uroresonancia específicamente no tiene como tanta cabida, sino las imágenes como, como más extendidas del abdomen total.
Entonces, esa es una de las, digamos, indicaciones que quizás están en los artículos, pero tenemos que tener en cuenta como estas indicaciones que nos da pues, la ACR. Aquí tenemos también otras indicaciones en las cuales, pues, ya hemos hablado un poco, cuando tenemos dilataciones del tracto urinario de etiología que es incierta, en el cual con la ecografía y con los otros pues, con otras imágenes diagnósticas no encontramos no llegamos como a ese punto diagnóstico, pues la resonancia es de gran utilidad. Eh, Sobre todo, como ya les dije, cuando hablamos anatomías complejas o estados posquirúrgicos en el cual digamos que hay como movilizamos los tejidos, alteramos esa anatomía, que posteriormente para valorar mediante técnicas mm, como la ecografía, no es como digamos, no llegamos a la especificidad necesaria para el diagnóstico de las patologías o para valorar como los grados de estenosis que pueden tener posterior al procedimiento. Entonces ahí vemos que la resonancia, pues la resonancia es superior para esa evaluación compleja y sobre todo también cuando, como vimos en la diapositiva anterior, cuando tenemos sospecha de ureteres ectópicos, cuando tenemos sospecha de ureteroceles que no logramos ver con las imágenes, con las otras imágenes diagnósticos, o cuando tenemos ya anomalías como, como anomalías de fusión, como es el riñón en herradura, perdón, cuando tenemos una ectopia cruzada, digamos que ahí esta es una de las indicaciones para este tipo de imágenes. Y claramente, pues cuando los pacientes tengan contraindicaciones para las otras técnicas, pues la resonancia, debido a pues que es libre de radiación ionizante, pues nos puede servir. Entonces hay diversos protocolos, digamos que en varios estudios, pues o varios artículos de los que leí tenían protocolos, digamos que determinados mucho al hospital o al ambiente en el cual se desarrollaba, se estaba utilizando pues la resonancia. Sin embargo, esas son como cosas básicas que comparten muchos y es, primero, pues un ayuno por el riesgo, más que todo en los niños pequeños en los que vamos a necesitar anestesia, eh, pues para eso necesitamos como el ayuno. Es importante también la hidratación, ¿cierto? El protocolo es necesario porque la resonancia, pues la ororesonancia, de, para el éxito digamos, de este apoyo, de esta ayuda diagnóstica, depende de la preparación, ¿cierto? Entonces necesitamos como completar todo esto, ya como les hablé, el ayuno, la hidratación, siendo los pacientes que van a llevarse a sedación, utilizar la fórmula de Holiday Cigar al menos una hora antes del inicio de la uroresonancia, y en los pacientes que no, que no tengan la necesidad de sedación, pues con dosis de 10 a 20 cc por kilos, 20-30 minutos antes, es suficiente como para lograr ese estado pues, de hidratación que necesitamos previa al inicio pues, pues, de realización de la imagen. Respecto a la sonda urinaria, digamos que el catéter urinario antes de la resonancia urológica, digamos que permite el drenaje libre de la orina y eso en varios de los artículos lo que nos habla es que minimiza la presión retrógrada contra los riñones. Y eso pues digamos que eh, puede ayudar a que el medio de contraste, digamos, pueda fluir de una forma más adecuada. Sin embargo, si nosotros pues necesitamos visibilizar más la parte del tracto, pues de los túbulos colectores, pues se recomienda que esa sonda sea pinzada. Sin embargo, pues la sonda no es una digamos, cuestión obligatoria en todas las patologías. De hecho, pues en muchos de los niños como más grandes que logran hacer un vaciamiento de vejiga muy bien previo, pues llega a ser innecesario. Sin embargo, pues no sé si, pues en muchos de los artículos lo mencionan y por eso pues lo quise como traer acá. Otra de la parte importante pues es la coordinación, ¿cierto? La calidad de la imagen depende directamente de esa preparación y en esta coordinación también pues va incluida como la posición del paciente. Vemos que hay la posición supina tiene la ventaja de que es más cómoda, de que obviamente permite hacer pues un uso de, por ejemplo, otros elementos en los pues, para distracción de los niños que es muy importante. Sin embargo, la posición prona
los riñones quedan en un nivel mucho más alto que, pues, mucho más alto que la vejiga, lo que facilita el drenaje como por gravedad. En la práctica clínica, digamos que conversando con los profesores de radiología, pues depende mucho de la anticipación que él tenga ante la patología y realmente pues si no hay, pues la posición prona se prefiere en pacientes con sistemas colectores más dilatados y cuestiones de obstrucciones que sean pues que sean mucho mejor visibles en posición prona. Sin embargo, en los que no tengamos como esta necesidad de ver esa presunta obstrucción, pues realmente se recomienda es el decúbito supino. Este es un ejemplo como que encontré en los artículos acerca de los protocolos que se llevan, como vemos, dependiendo, digamos, del tipo a ver, de los cortes que tengamos o que, digamos, el estudio incluya, va también a determinar mucho el tiempo de realización. Sabemos que pues, digamos, estos protocolos pueden llevarse hasta 90 minutos, inclusive mucho más en los pacientes que presentan algún grado de obstrucción y que no logran pues, hacer un vaciamiento completo del contraste, pues digamos que se puede prolongar mucho este periodo, pero es como para que tengamos en cuenta como las imágenes que toma, digamos, cada tipo de corte que le estoy solicitando, dependiendo pues del protocolo de cada, como ya les dije, desde cada institución, eh, el promedio de tiempo que puede demorar. Entonces, como ya les hablaba, pues tenemos una parte estática que es anatómica y una parte funcional. El estudio funcional, si bien ahora hay técnicas que permiten a través de inteligencia artificial y de un T2 como más acentuado valorar algunos parámetros funcionales, realmente el corazón del estudio funcional es la inyección del gadolinio, que es lo que me permite adquirir la secuencia dinámica, pues la adquisición de imágenes secuenciales dinámicas. Esto con el fin de que pues, nos permite seguir el contraste desde la perfusión renal, la captación del parénquima y finalmente la adscripción hasta el sistema colector. Eh, Estas fases funcionales pueden ser inclusive más potenciadas cuando se solicitan, por ejemplo, pues, imágenes con acentuación, por ejemplo, de la grasa, en la que permite proporcionar más información detallada de la función renal y de los tiempos de tránsito, que lo vamos a hablar más adelante. Generalmente esos estudios funcionales pues también van acompañados de una dosis de diurético. Generalmente pues el que se usa en los protocolos es la furosemida, que va de 1 miligramo por kilogramo eh, por vía intravenosa, generalmente máximo una dosis de 20 miligramos y se aplica 15 minutos antes del contraste. Eso con el fin de inducir una diuresis forzada que permita pues la evaluación del drenaje. Y como ya les dije, pues el gadolinio es como el corazón funcional de esta patología. Ya vamos a hablar como un poquito más adelante de este. La resonancia magnética también me permite valorar de forma funcional la función pues, renal diferencial. Esto mediante principalmente dos métodos, uno basado como en el realce que tiene el parénquima a la administración pues del contraste y el otro es basado como en el contraste que se filtra a través de los riñones, que es el método de Pavlak. Digamos que son métodos, como vemos, por ejemplo, en la imagen, que permiten como complementarse. Cada uno tiene, digamos, su ventaja a su desventaja. Los métodos que son basados en volumen generalmente pueden subestimar la función del riñón cuando la función renal está muy deteriorada, porque no permite claramente diferenciar un tejido que es normal a un tejido que es displásico. Mientras que el método de Padlak, que es pues, a través del contraste filtrado, mide como esos valores de intensidad secuencial, desde que llega a la aorta, pasa al parénquima renal y digamos que esos valores son los que se ingresan pues en la fórmula, pues en la ecuación, después de como que se distribuye ese contraste y eso es lo que me permite finalmente pues valorar esa función renal diferencial. El método de Paglar, digamos que está muy sujeto a los cambios agudos de la tasa de filtración glomerular.
por lo que puede llegar a proporcionar una información funcional por unidad de tejido sin tener en cuenta como el volumen total del riñón, que es lo que mide pues el método de volumen. Se habla de que pues digamos que comparativamente pues al renograma, cuando hay una función renal diferencial menor del 40%, nos habla de que hay una obstrucción marcada, pues, y que eso puede llegar a necesitar, pues, una intervención por parte, pues, del equipo de urología. Se habla también de que cuando hay una diferencia marcada, como en como en esta imagen que tenemos a la derecha, en donde tenemos que basado en el método de volumen, tenemos una función del 87%, mientras que con el método de Padlas del 51%, esto es perdón, es nuevo el chat. Doctora Catalina, creo que se levantó. ¿Ah? ¿Yo? ¿Qué pasó? Ese se levantó la mano, perdón. No, Pensé no, que... disculpa, fue un error. Bueno. Entonces, cuando hay una diferencia de más del 4% entre estos dos métodos, se habla de que hay un sistema urinario que está como descompensado y es algo que también puede ameritar, digamos, una evaluación más profunda en plan de definir si se requiere o no una intervención. Respecto a los tiempos de tránsito, son indicadores semi-cuantitativos de la obstrucción, ¿cierto? Entonces, el tiempo de tránsito calicial lo definimos como el tiempo que tarda ese agente de contraste en pasar desde la corteza en la fase arterial a las porciones dependientes como de los cálices en las imágenes. Mientras que el tiempo de tránsito renal es ese tiempo de tránsito del contraste que desde el contraste, desde que está en el córtex hasta que aparecen en el uréter proximal. Eh, Generalmente estos tiempos de tránsito, pues lo vamos a ver como mediante una gráfica en el cual si es como una parábola, pues nos puede indicar como una fase más obstructiva. Eso también va muy de acuerdo como a la evaluación que se hace mediante la excreción, pues en el renograma que tiene curvas muy similares. Eh, y el tiempo, cuando hay un tiempo de tránsito renal que es menor de 4 minutos, quiere decir que, digamos, en esa vía urinaria el contraste está pasando como de forma adecuada y nos permite inferir que no hay una obstrucción significativa. Al contrario a esto, cuando ese tiempo de tránsito renal pasa a los 8 minutos, en algunas partes decían 6 y en otras 8, después de la administración del diurético y no hay un adecuado tránsito renal de esto, pues nos habla de que hay un drenaje muy pobre y que pues ahí estamos viendo una probable obstrucción. Hay algunos errores en la prescripción digamos, de este estudio. Vemos que cuando me apoyaban como en la parte de radiología, me indicaban que es un error, pues que digamos esto es muy importante tenerlo en cuenta, debido a que muchas de las resonancias que se solicitan no tienen una indicación muy clara y obviamente, como lo vamos a ver más adelante, esto lleva a que se asuman riesgos innecesarios en los pacientes. Entonces, tenemos como primer, digamos, error en esa prescripción, es el prescribir esa uroresonancia como primera línea. Sabemos que para el diagnóstico urológico, pues, y nefrológico de las patologías, se necesita un enfoque escalonado en el cual, digamos, tenemos herramientas como la ecografía, como la gamografía o la cisturetrografía, que me pueden dar mucha información relevante, inclusive diagnóstica, y pasar por encima de eso, o sea, hasta la uroresonancia, sin una planificación como de las imágenes anteriores, pues como ya les dije, puede llevarme a riesgos innecesarios en los pacientes. No aportar historia clínica, obviamente sin datos previos como ecografía,
sin una historia clínica adecuada, pues el radiólogo, que es el que finalmente coge esas imágenes funcionales y esa parte anatómica y la interpreta, digamos, junta, no tener una historia clínica clara, pues obviamente no va a permitir que optimice, digamos, ese diagnóstico y que, por ejemplo, si él requiere algo específico en la imagen, cuando se le dan más datos de la historia clínica, eso le va a permitir optimizar el protocolo. Porque, pues, como les dije, ellos son, digamos, los encargados de interpretar junto tanto lo funcional como lo anatómico. El fallo en la hidratación, como les mencioné, es necesario hacer esa prehidratación previa porque finalmente el paso de la orina es lo que y el medio de contraste es lo que finalmente me va a dar, digamos, datos funcionales pues de la vía urinaria. Entonces, obviamente, si no tenemos una buena columna de orina, pues no va a marcar adecuadamente, digamos, el contraste y me va a dar valores que quizás pues no son los que corresponden al paciente. Y el movimiento va más en relación como a la sedación que se puede llegar a necesitar, sobre todo en niños en etapa preescolar principalmente. Sin embargo, eso depende, como todos sabemos, pues en pediatría, digamos que hay unos niños que pueden inclusive colaborar desde etapas más tempranas, como también hay otros niños mucho más grandes que pueden llegar a necesitar sedación. Y no considerar esto dentro de la prescripción pues, de este estudio imagenológico puede llevar a que pues, no se haga de una forma adecuada y queden imágenes con mucho movimiento que pues, no van a permitir una adecuada interpretación. Entonces, como ya les mencioné anteriormente, pues uno de los contrastes que se utiliza dentro de la resonancia es el gadolinio. Sabemos que el gadolinio pues tiene el número 64 en la tabla periódica, es un metal pesado de tierras raras. Su estructura química es lo que le da como esa característica paramagnética que finalmente lo que hace es aumentar la intensidad de la señal. Y eso permite que en las fases de relajación de T1 podamos ver mucho mejor marcada pues el medio de contraste y por ende la vía pues, urinaria. Eso, como ya aparece pues como en la imagen, eso modifica el comportamiento de los protones, que es pues la fisiología de la resonancia y produce acortamiento del tiempo de relajación de T1. Recordemos que cuando hay tiempos cortos, hay aumento de la intensidad. Entonces, eso se me va reflejado en mucho mejor, digamos, visualización de la parte tanto anatómica como funcional, que es, pues, que es para lo que utilizamos el T1. Las dosis aprobadas es de 0,1 milimoles por kilogramo. Y sabemos que este gadolinio, a pesar pues, de todos esos beneficios que les he mencionado, tiene características físicas y químicas. Él puede ser tanto iónico como no iónico, isosmolar e hiposmolar. Y eso lo que me va a hablar finalmente es de esa posibilidad o ese riesgo de lesión que yo tengo en los pacientes, tanto de depósito en los tejidos como digamos, en el desarrollo de una fibrosis sistémica que pues ya lo vamos a ver. Entonces, digamos que anteriormente sabíamos que el gadolinio, pues, o digamos clásicamente, nos decían que el gadolinio estaba asociado a fibrosis nefrogénica sistémica. Sin embargo, digamos que la seguridad del gadolinio ha sido una prioridad. Entonces, teníamos agentes basados en gadolinio que, digamos, tenían menos estabilidad y eso hacía que se depositaran mucho más en los tejidos. Y de ahí, clásicamente, digamos que salió la contraindicación que anteriormente se conocía de que los pacientes con una tasa de filtración menor a 30 mililitros minuto, pues tenían una contraindicación para el uso de este tipo como de contrastes. Sin embargo, lo que sabemos ahora es que tenemos tres clases pues, de este tipo de contraste, que van desde menos estables, siendo los grupo 1 hasta los grupo 3, que son los más estables.
Entonces, el uso de los grupo 1 es el que más estaba asociado a fibrosis nefrogénica sistémica y es un grupo que viene en desuso. Como vemos acá en la imagen, realmente la fibrosis nefrogénica sistémica se da secundario a que el gadolinio puede interaccionar con diferentes macromoléculas, tanto proteínas como carbohidratos. Es un agente genotóxico, lo que me va a hacer que haya una disrupción como en todo el sistema celular. Eso va a llevar a estrés oxidativo y finalmente va a llevar a la lesión celular. ¿Y eso en qué se va a ver reflejado? Se va a ver reflejado en, obviamente, daño en los tejidos, liberación de sustancias proinflamatorias, que finalmente en todo pues en todo, digamos, su cadena va a llevar a la respuesta fibrótica, que es lo que conocíamos como fibrosis nefrogénica sistémica. Aquí en la gráfica de la derecha podemos ver que los tres que tengo subrayados abajo son esos, digamos, contrastes que estaban más asociados al desarrollo de esa fibrosis, que son los grupo 1, que son el Optimal, el Magnevis y el Omniscal. Sin embargo, como ya les dije, estos están en desuso y ahora tenemos agentes que son, digamos, mucho más estables y que permiten incluso su uso con tasas de filtración del glomerular mucho menos, pues menor de 30 mililitros minuto. Generalmente esa fibrosis nefrogénica, como vemos en esta gráfica nuevamente de la derecha, está muy asociado a lesiones más que todo cutáneas y como desórdenes, pues trastornos generales. Generalmente se veía reflejada con alteraciones en la piel, en el tejido celular subcutáneo, como engrosamiento, contracturas, hiperpigmentaciones. También había una afección de los ojos, como en las placas esclerales, y pues obviamente podría comprometer todos los sistemas por ese mecanismo fisiopatológico. Sin embargo, como pues les venía hablando, esos agentes que son lineales, que son esos grupos antiguos, realmente están como descontinuados y ahora tenemos agentes que son mucho más estables y que pueden utilizarse incluso en pacientes con insuficiencia renal, porque no tienen esa capacidad de depositarse en los tejidos por su forma, digamos, macrocíclica, en el cual el metal gadolinio está como encerrado dentro de un anillo y eso permite que sea mucho más estable y que tienda a adherirse menos a los otros tejidos. Entonces, respecto a la sedación que requerimos durante este procedimiento, como ya les hablé, la inmovilidad es, digamos, fundamental para obtener una mejor calidad en las imágenes. Entonces, la sedación en muchos de los artículos se recomienda a niños como menores de 6 años, ¿cierto? En esa etapa preescolar. Sin embargo, pues como ya les hablé, eso es muy variable. Siempre que se haya como una administración de sedación anestesia, es obligatorio, digamos, monitorizar ese, digamos, tanto la frecuencia, pues la saturación como el ritmo cardíaco. En estos, pues en un estudio de los que encontré realmente los efectos adversos que están asociados a la sedación durante los procedimientos de resonancia son, digamos, muy poco frecuentes. O sea, eventos adversos serios son menos del 0,3%. Sean esos que en donde se necesita intubación, donde hay un paro cardíaco, realmente es muy raro. Y sobre todo se asocia cuando se necesitan muchos sedantes asociados para lograr, digamos, ese estado de inmovilización que requiere el estudio. En muchas de las instituciones, digamos que hay personal que no es anestesiólogo, como son los intensivistas, como pueden ser los mismos pediatras, que son los que administran, digamos, la sedación. Y lo que se ve es que tienen mucho más tasa de fracaso cuando la sedación es guiada por un médico que no es anestesiólogo. Y obviamente, pues también confiere mucho más riesgo comparado pues con la sedación prestada por ese tipo de personal. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta cuando solicitamos este estudio imagenológico que que la resonancia magnética, pues y la sedación que se requiere, sobre todo en niños antes de 3 años, en el cual, digamos, tenemos un mayor periodo de neurodesarrollo, esa sedación está asociada a posteriormente puntuajes más, digamos, peores pues, en comportamiento, en la parte, digamos, académica, en la parte atencional. Entonces es un riesgo que tenemos que tener en cuenta porque si vamos a solicitar ese estudio
en un paciente que quizás no tenga la indicación, pues podemos aumentar el riesgo tanto de eventos adversos agudos como este tipo de eventos a largo plazo. Hay algunas, digamos, alternativas a la sedación, como son la técnica de alimentar y arropar, que se usa principalmente en los menores de 6 meses. Sin embargo, digamos que en este estudio que encontré, a pesar de que, digamos, solo incluyeron la sedación en el periodo neonatal, pues lo que vemos es que la calidad de imagen que se obtiene a partir de esas imágenes cuando no se aplica sedación, no logra ser como una imagen, pues tiene una menor calidad, lo que pues puede presentar un problema a la hora de llegar al diagnóstico, sobre todo cuando estos pacientes pues necesitan imágenes que son tanto de origen como abdominal, como es la uroresonancia, como la utilidad, la necesidad de hacer estudios como de cuerpo completo. Y esto se ve mucho más acentuado como la dificultad en la obtención de las imágenes cuando los pacientes son prematuros y de bajo peso, en los cuales se vio que, digamos, aplicar esa técnica no es lo ideal. Inclusive hablando con los profesores de radiología, pues ellos saben que hay esa técnica descrita, pero realmente en la parte práctica, digamos que no es muy útil debido a que lleva a la realidad, pues es un riesgo que se asume de necesitar nuevamente repetir las imágenes, lo que confiere otra vez más riesgo y otra vez pues la necesidad de sedar. Entonces, finalmente, a pesar de que es una técnica que se puede tener en cuenta, pues realmente la calidad no es como la que necesitamos en los pacientes que probablemente sean complejos y que necesitamos llegar a un diagnóstico como más acertado. Hay otras alternativas a, digamos, la anterior y es utilizar tanto secuencias rápidas o secuencias intensificadas del T2. Como ya les dije, el T2 permite, digamos, valorar tiempos cortos a nivel del agua, lo que permite que se realcen mucho más, como vemos acá, como en la gráfica pues, de la izquierda, de la derecha, perdón, en el cual se utilizaron imágenes que son de pues, menor tiempo, lo que hace pues que sean obviamente pues más rápidas, pero como sacrificando un poco la calidad. No sé si logran visualizar bien la imagen en la cual comparada con las anteriores, pues esta tiene digamos una menor calidad. Sin embargo, cuando digamos no necesitamos o cuando estamos buscando algo más anatómico o obstructivo que podemos sospechar puede ser determinado como por estas secuencias, el uso de T2 con secuencias rápidas sin utilizar gadolinio, pues es una estrategia o es una alternativa a una resonancia, digamos, completa. Sin embargo, pues obviamente no vamos a tener como tanto ese aporte de la funcionalidad de ese sistema urinario, lo que pues digamos puede digamos quitarle ventajas que presenta este estudio. Sin embargo, pues es algo que podemos tener en cuenta en los pacientes que pues definitivamente no podemos llevarlo a tiempos tan prolongados de resonancia. Pues utilizar esas secuencias rápidas puede ser puede ser una manera útil de llevarlo pues ahí y realizar este estudio. Y otra alternativa que tenemos como ahora es el uso de inteligencia como artificial. La inteligencia artificial, particularmente como el deep learning, pues el aprendizaje profundo, digamos que está transformando como la resonancia al abordar dos desafíos, ¿cierto? Permite obtener imágenes mucho más rápido y como vemos en la imagen de encima, a pesar de que la imagen se vea distorsionada, sea por el ruido o que no logramos obtener imágenes de alta calidad, mediante esa reconstrucción acelerada permite que basado obviamente en todas las redes neuronales que involucra la inteligencia artificial, una reconstrucción de la imagen que pues que en un principio no se veía como de forma tan adecuada. Eso permite que esos datos reducidos, o sea, esa muestra, ese undersampling, se reconstruya en una imagen de mucho más calidad, lo que obviamente pues es un beneficio porque va a requerir mucho menos tiempo y obviamente me va a permitir que no necesite volver a repetir la imagen, ¿cierto?
Y también tenemos dentro de estos, digamos, ventajas que nos presenta la inteligencia artificial, es la segmentación. La segmentación es como ese proceso, como ven en la imagen de abajo, de delinear con precisión como las fronteras de los órganos o de alguna estructura de interés, ¿cierto? Eso es lo que me va a permitir es que, por ejemplo, pueda detectar automáticamente estructuras como el parénquima renal, como el sistema colector, o cuando ya voy como a cosas más específicas que me permita delimitar masas, me permita delimitar tumores o lesiones específicas de una forma mucho más rápida. Entonces, muchos de estos, digamos, de estas redes de inteligencia artificial asociadas a la resonancia magnética ya están como en distribución y permiten como mejorar la capacidad diagnóstica que tiene pues esta imagen, pues la resonancia magnética. Entonces ya como para ir finalizando, les quiero traer como un caso como para esquematizar más o menos de lo que hablamos. Tenemos una femenina de 11 años, es residente del municipio de Antioquia y está en este momento cursando el 5.º grado. Como antecedente de importancia, pues es una paciente con infecciones urinarias a repetición, en el cual en 2015 se llevó a una cistoretrografía, donde evidencia un doble sistema colector con una inserción en la uretra posterior de uno de los uréteres. Asociado a esto, pues tenía un reflujo grado 5 izquierdo, se realizó una MSA en la cual mostraba como una distribución irregular en la captación, sin embargo, pues vemos que pues la captan pues, de forma simétrica a ambos riñones y con esto pues se definió como llevar a ureterostomía izquierda, pues un reimplante izquierdo con, digamos, como todo lo que vemos ahí, el ureter, pues ureter ectópica, uretra y un reflujo grado 5. Entonces, en el seguimiento de esta paciente, pues tenemos que en el 2017 hay una ecografía en el cual, digamos que hay una disminución, o perdón, mejor dicho, un mayor, digamos que tiene un mayor diámetro el riñón izquierdo, pero no hay dilatación de la vía urinaria. Hay, digamos, una pérdida en el seguimiento de esta paciente y ya cuando llega en el 2025, pues en la ecografía parece que hay un adelgazamiento del parénquima con una mala diferenciación corticomedular, una dilatación completa de los cálices centrales y periféricos y estos últimos están marcadamente abombados. Entonces se observa que la pelvis está dilatada en ese riñón izquierdo y en el derecho pues vemos que hay un parénquima normal sin dilatación. Entonces, esta paciente se llevó a un renograma con DTPA en el cual evidenciaba que hay un patrón obstructivo por, digamos, el tiempo como de eliminación, sin una respuesta al diurético, mostró que pues, se definió que había un patrón obstructivo en la parte renal izquierda, por lo que se llevó a una gamografía renal en donde había un riñón izquierdo que estaba aumentado de tamaño con una captación del 50.31 y sin cicatrices. Entonces, a pesar de que se realizaron la ecografía, el renograma y la gamografía, pues realmente había un patrón obstructivo, pero ninguna logró demostrar el punto de obstrucción o qué es lo que es cierto, qué es lo que estaba obstruyendo, digamos, a esta paciente. Entonces, aquí es donde, digamos, estos casos complejos en una paciente que ya tiene una alteración anatómica por, digamos, tanto la parte congénita como las intervenciones que tuvo y las ecografías y las imágenes anteriores no logran demostrar ese grado de obstrucción. Aquí es donde, digamos, tiene más cabida la resonancia. Digamos que es uno de las mensajes grandes que quiero como transmitirles y es ese uso cuando está indicado, ¿cierto? Cuando digamos las otras imágenes no lograron llegar a ese diagnóstico. Finalmente, pues lo que había era un estrechamiento abrupto del uréter distal izquierdo que estaba relacionado con una estenosis secundaria en tejido cicatricial por la pieloplastia pues, que se había realizado. Entonces, como conclusiones, pues tenemos que la resonancia es un método completo, es seguro,
es versátil, ¿cierto? Para la patología, sobre todo obstructiva en la edad pediátrica, cuando los otros, digamos, imágenes disponibles no logran llegar a este diagnóstico, permite tomar decisiones porque me va a permitir, tanto en la parte prequirúrgica, hacer como una planeación de ese procedimiento, me va a permitir valorar esa función y esa parte anatómica y de la mano pues de la anestesiología, de los avances, eh, digamos que vamos a obtener mejores imágenes y vamos a tener ventajas en el tiempo de realización y siempre y cuando tengamos en cuenta pues obviamente los riesgos que pueden tener el uso más que todo como de la imagen diagnóstica. Y muchas gracias a lo que les traía esta mañana. Quédate atento a las preguntas. Hola doctor, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, muy interesante tu seminario. Realmente cuando tenemos la oportunidad de revisar estas técnicas diagnósticas que a pesar de que la uroresonancia y la resonancia no son métodos diagnósticos tan nuevos, porque puede llevar alrededor de unos 20 años, realmente conocer que cada vez hemos tenido avances en los medios de contraste como el gadolinio. Por ejemplo, me pareció súper interesante lo que decías, que ya tenemos medios de contraste que se pueden utilizar incluso en pacientes en falla renal, también la resonancia de enfermedades por depósito, etcétera, y poder combinar un estudio anatómico muy bueno con toda la parte funcional, no solo de la filtración, sino también de las curvas de excreción, ayuda como a cruzar toda esa información, dándonos información valiosa. Tengo otro comentario y una pregunta. El segundo comentario, perdón, es que definitivamente cuando nosotros vemos una ayuda diagnóstica tenemos que tener clara la clínica del paciente y qué es lo que estamos buscando, porque podemos cometer dos errores opuestos. Uno, sobrediagnosticar cosas pues, que no tienen una importancia clínica y que simplemente son hallazgos incidentales y que a veces termina confundiéndonos en el diagnóstico, o todo lo contrario. Cuando no conocemos la enfermedad o el radiólogo, la persona que lo va a informar, no está familiarizado con la enfermedad, podemos dejar pasar información también muy valiosa. Entonces, recomendación, nosotros primero hacer buenas órdenes con buena información clínica para el radiólogo y segundo, nosotros mismos tener la disciplina de revisar las imágenes, porque a veces los informes pueden ser también confusos y también tener la disciplina, si nosotros somos los que vamos a operar al paciente, revisar las imágenes. Y me llamó mucho la atención, esa es la pregunta, el tema que ya se está aplicando mucho también la inteligencia artificial a las imágenes. De hecho, hace como 6 meses tuve la oportunidad de estar en una conferencia de inteligencia artificial en imágenes e incluso hay ya una radióloga en Bogotá que hizo un doctorado en inteligencia artificial en imágenes y la verdad queda uno descrestado porque la inteligencia artificial está leyendo imágenes y se está cotejando también como con la parte humana y eso lo deja a uno como muy pensativo. Entonces, no sé si encontraste algo más acerca de eso o si todavía no hay mucha información. No, de hecho sí, profe, o sea, digamos que hay varias redes, digamos, de esas neuronales, porque lo que hace, digamos, es en la parte que les comentaba de la reconstrucción acelerada, lo que hacen es, digamos, cargar o
llenar de datos, digamos, una base de datos, que eso ya está, o sea, ya digamos que hay varias, digamos, redes que ya lo hicieron y hay algunos de esos de sistemas de inteligencia artificial que incluso ya se están utilizando como en la práctica diaria. No estoy, como no tengo mucho conocimiento, si acá en Colombia, doctor, digamos que ya tenemos la implementación de, digamos, de este tipo de inteligencia. Sin embargo, en los artículos que encontré, lo que sí se evidencia es que, o sea, llenando de datos o, digamos, de muchas imágenes, eh, esa calidad, pues esas redes permite llevar a esa reconstrucción acelerada. Inclusive este, digamos, este artículo, estas imágenes son precisamente un artículo del 2022, pero habían artículos del 2024 y del 2025 en el cuales no es que se comparara, digamos, con la parte diagnóstica de los radiólogos, sino que los radiólogos, digamos que son los encargados de entrenar la inteligencia artificial, porque, por ejemplo, en la segmentación, digamos que los encargados de visualizar o de enseñar, digamos, a la inteligencia artificial, digamos, el contorno de los tejidos, las estructuras, es a cargo como de radiología y eso digamos que ya se está haciendo. Si quiere, profe, yo le paso el dato como de la específicamente que se llama como URB4, si no estoy mal, que es la inteligencia artificial que se utiliza precisamente en la parte urológica. No sé si, digamos, ya está, como ya les comenté, pues libremente acá como en Colombia, pero sí en muchos artículos ya, digamos, se utilizaba como una de las partes diagnósticas, pues como un elemento diagnóstico eh, pues en las instituciones en las cuales se estaba como llevando, que principalmente en lo que encontré, pues eran como europeas. No, o sea, profe, eso ya está acá, prácticamente, pues ya estamos en eso, o sea, ya vemos que también lo importante de traer digamos, esta parte, esta diapositiva, es como para aterrizarnos un poco como a la realidad de ahora, porque esto es algo que pues no tiene parada y que sí o sí, digamos, debemos empezar a interiorizarlo, porque probablemente es algo que va a empezar también a inundar como todas las prácticas hospitalarias. Ok, doctor, muchas gracias. No, muchas gracias a todos. Si no hay más preguntas, espero que todos estén muy bien y feliz turno. Muchas gracias. Gracias, John.